Listo, buenísimo. Como les estaba compartiendo ahorita, espérense que esta vaina siempre queda acá. Listo. Como les estaba compartiendo ahorita, lo que necesitamos para empezar, no sé, lo voy a dejar así solamente porque me toca presentar y despresentar todo el tiempo. Entonces, mejor así. Listo. Necesitamos estas tres cosas, lo que les decía, tiempo, paciencia y curiosidad. El tiempo, porque entre más tiempo pase, más fácil es para digamos, para el interés compuesto realmente hacer su trabajo. Acuérdense que el interés compuesto es ganar ganar rendimientos sobre nuestros propios rendimientos, ¿no? Uno invierte, ese año, digamos, ganó rendimientos, el siguiente año deja esos rendimientos para dar, digamos, valga la redundancia, reinvertirse y luego, pues así lo va haciendo. Entonces, eso durante largos plazos de tiempo es muy, muy beneficioso en ese sentido. Y también el tiempo es muy beneficioso para reducir el riesgo, sobre todo cuando nosotros, como les decía, no estamos jugando a comprar y a vender como todo el tiempo. El otro, paciencia, porque a mí esta palabra me gusta mucho porque es saber esperar. Y esto tiene que ver con no estar esperando, no estar queriendo resultados así maravillosos en 3 días, paciencia cuando todo está muy caro, paciencia cuando el mercado se cae, cuando de repente no, pues nuestras inversiones no están cumpliendo en el corto plazo con lo que nosotros nos imaginábamos o como fue, pucha, no puede ser que esto sea un plan así para 20 años y yo ya quiero, ¿no? Vivir mi mejor vida y retirarme y tal. Y por último, curiosidad. Si bien estas herramientas que yo les estoy dando van a ser de muchísima utilidad, o espero que lo sean, tienen que saber que este mundo financiero cambia muy rápido y sobre todo el cambio que hemos visto en los últimos 20 años ha sido brutal. Entonces, en ese sentido, aunque las bases en algunos de los casos siguen siendo válidas, de alguna manera, no todo lo que antes era una buena inversión ahora va a ser y no todo lo que hoy es una buena inversión necesariamente va a ser mañana. Entonces, esa curiosidad a ustedes les va a permitir estar actualizados en la información, llegar a nuevas como profundidades a nivel de conocimiento y también que en el nivel que ustedes se quieran quedar, digamos, con este tema de las inversiones, porque aquí la idea pues no es que ahora nos dediquemos pues a invertir y no hagamos nada más, sino en el nivel que ustedes quieran, pues igual puedan ser curiosos en ese sentido, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a buscar que me parece muy valioso, perdón, lo primero que vamos a ver que me parece muy valioso es dónde buscar información. Si ven, aquí hay muchas plataformas y pues como cosas bastante chéveres. A mí hay, digamos, como 3 o 4 que me gustan un montón y se las voy a mostrar aquí. Espérense. Listo, se las voy a mostrar aquí. La primera, a mí me gusta esta de US News para buscar, sobre todo cuando salen como en Google, por ejemplo, ustedes pueden buscar en Google, y esto fue literalmente lo que yo busqué, como las mejores stocks o acciones para el 2024. Y ellos siempre tienen como noticias o análisis que ha hecho la gente con cosas muy específicas. Entonces, como la sección financiera de Investment de US News me parece bien interesante. Oye, Les voy a pedir porfa que todos nos pongamos en mute para no generar ruido como innecesario. Y entonces por aquí, por ejemplo, aquí nos hablan de las 10 acciones que más han crecido este año. Y entonces ahí es donde entra la curiosidad, ¿no? Como que, bueno, ya yo sé que estas son las 10, no ir como, no como ahí oveja o vaca al matadero a ir a comprar esto sin mirar porque leí en un artículo que, no, pero sí puedo decir como, oiga, ¿de qué se trata esta root?
que nunca la había oído. O, mira, esta vaina, veo que hay un montón de cosas de como terapéuticas, como y temas de medicina, que puede ser que haya ya un trend interesante, ¿no? Aquí vemos temas de tecnología. Entonces, estas cosas nos pueden empezar a dar ciertas pistas de lo que se está moviendo. Entonces, a nivel de como análisis, US News me gusta mucho. Hay otra también que espérense, ay, esta vaina me va a estresar. Dejémosla aquí para que ya no se me vaya. Madre, ¿cómo se llamaba esta vaina? Bueno, ahorita se las muestro que me acuerde. Entonces, esas a nivel de noticias, también Yahoo Finance es una de las que más me gusta y estas se las voy a explicar mucho más a fondo porque aquí tienen de todo. Tienen noticias, tienen cómo se están moviendo los mercados. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver las stocks, ¿no? Las acciones que han estado más activas en cuanto a compra y venta. Pues hay varios filtros, entonces puede ser en el último día, la última semana, el último mes, los que más han ganado, los que más han perdido, los calendarios donde cada una de las empresas, donde te dicen cuándo entregan resultados cada una de las empresas, que siempre eso es como una época donde se mueven mucho. Bueno, acá hay de todo, futuros, que esta vaina pues son como derivados y no necesariamente lo vamos a ver, pero aquí ustedes pueden ir como leyendo, esto está en inglés y en español, obviamente como estamos hablando, digamos como las bolsas y las economías más grandes, pues no son necesariamente nuestras economías locales, la mayor cantidad de información que ustedes van a encontrar es en inglés, que eso pues es una mierda porque no necesariamente todos somos tan bilingües, pero sí que pueda ser como un incentivo para que vayan también entendiendo cómo está terminología en inglés, porque la diferencia es absoluta cuando cuando estamos buscando información en inglés o en español, ¿vale? Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta, en inglés siempre por lo menos es el triple de información que vamos a encontrar. Aquí también están los sectores, entonces ustedes pueden ahí mirar como por ciertos sectores que yo les decía que esto, por ejemplo, era muy interesante para el tema de portafolio. Entonces, si quisiéramos como adentrarnos en un sector en específico, nos podría servir aquí. Y pues estos son como los screeners que nos sirven como de filtros. Entonces yo puedo hacer watch lists, donde estos son unas listas donde yo le digo, mira, yo quiero que me hagas el seguimiento de esta y esta y esta acción o este ETF para que yo pueda entrar a ver, no sé, una vez a la semana y vaya viendo, en vez de entrar uno por uno, pues vaya viendo ahí en una pantallita. Están con equities, que son stocks, ETFs y estas cositas, pues índices también o mucho funds. Bueno, esto de personal finance solamente aplica si ustedes están en Estados Unidos, de resto no. Entonces, Yahoo Finance para mí es una de las herramientas más robustas porque también tienen como ya cosas muy específicas de poder entrar a una acción y ver un montón de cosas que ahorita les voy a mostrar. Y hay otra que es de las que más me ha gustado últimamente y es Macro Trend. Pensé, la abro por acá. Macrotrend.net y aquí tienen muchísimas cosas, ¿no? Entonces está el Stock Screener, que es lo que les decía, que nos va a mostrar como la diferente información de los stocks con diferentes filtros. El Stock Research es donde nosotros le decimos, mira, muéstrame este stock y te muestra toda la información. De hecho, pues no sé si se acuerdan y no sé si todos aquí estuvieron en el reto, me imagino que sí, pero cuando yo les mostré como cuando estamos haciendo el análisis de el precio de la acción con el P ratio, con el earnings per share, esas grafiquitas yo las saqué de esta página. Están los índices de los mercados, los precios de los metales, bueno, aquí están otros como sectores importantes, ¿no?
Ay, perdón, yo les advertí que aquí va a haber tos. Entonces, estas son como a mí las que más me gustan. Y la última, perdón, antes de que se me olvide. La última es esta, ETF.com. Esta tiene un montón de cosas que de hecho ahorita la vamos a usar para comparar algunos ETFs y esta es una, por ejemplo, de los servicios que más me gustan o de las herramientas que más me gustan dentro de esta plataforma, que es la comparación. Entonces, recapitulando, US News o Bloomberg, incluso para temas como más de noticias. Yahoo Finance es, si quieren usar una sola, Yahoo Finance para mí sería el go-to. Macro Trends, que ahí nos dan como información bien específica y sobre todo cuando uno la ve en gráficas, pues es mucho más fácil de analizar. Y ETF.com, que nos ayuda a hacer como comparaciones y cositas más específicas de ETFs. Obviamente aquí no van a encontrar nada de acciones per se, ¿vale? Entonces, eso por ese lado de dónde buscar información. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue un ejercicio que yo hice? Bueno, y Google siempre será su mejor amigo, lo que pasa es que pues a veces también en Google podemos encontrar como información que no es tan chévere, pero dentro de Google ustedes también pueden empezar a hacer cositas interesantes. Entonces, ¿qué fue lo que yo busqué? Best Stocks para el 2024 y me salió este reporte. Y entonces aquí era lo que yo les decía, ¿no? Entonces yo dije, esta vaina de Root Inc. es algo que nunca había oído en mi vida porque hay miles y miles de acciones, o sea, no crean que yo por dedicarme a esto me las sé todas, porque no es así, algunas se deslistan, otras surgen y algunas son muy chiquitas que uno las tiene como ni en el radar y de repente van creciendo. Pero esta vaina creció 500%. Todas estas nos deberían llamar la atención porque como hemos venido diciendo, si la mayoría como del mercado crece a un 8-12% anual en promedio, sabemos que ha habido años de muchísimo más crecimiento y ha habido otros años de descalabro, pues que una vaina crezca 500% ni siquiera en un año, en lo que va del año, en el 2024, es una locura. Entonces, ¿a dónde me fui? Me fui a Macrotrend. Me hubiera podido ir también a Yahoo. Pero entonces aquí yo quería entender a esta vaina qué fue lo que le pasó, de qué se trata. Y entonces aquí me empiezan a contar como esto. Entonces yo digo, mira qué interesante. Claro, esta vaina subió 500%, pero miren la caída, o sea, esta vaina costaba 400, casi 500, bueno, 460 por ahí, y tuvo una caída durante todo el 2021, en el 2022 siguió cayendo, el 2023 casi que estaba muerta, pues, estaba en $9 y ahorita creció otra vez a 50. Entonces, esto, algo que de repente si uno lo mira solito, ay, sí, esta creció 500, la compro. No, pues mira, esta vaina, aquí algo ha pasado. Entonces, aquí nosotros podemos empezar a ver noticias, a ver la data histórica, ¿no? De qué se trata. Entonces, esto es un sector financiero y se trata, aquí más o menos nos dice pues de una forma muy resumida, que es una compañía de tecnología que se está revolucionando todo el tema de los seguros a nivel personal. Pero entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esto es... no sé aquí qué está midiendo, el retorno, me imagino, de los últimos, si este es el retorno de los últimos años, pues como el rendimiento que ha dado. Entonces aquí perdió el 80% en el 2021, en el 2022 volvió y perdió el 91%, en el 2023 creció 133% y en lo que va del 2024 esto. Entonces aquí también yo busqué otra que era esta de Janux Therapeutics, para ver también qué onda, ¿no? Entonces a esta le busqué, por ejemplo, aquí el price ratio, que es donde está el stock price, el earnings per share y el P ratio. Y entonces esto creció un montón. Entonces esto la gente dice, uy, no, buenísima porque está crecido, Pero entonces podemos ver el earnings per share, que es la cantidad de
de ganancias que ha tenido la empresa, pues esto es una razón, pues es un índice, un ratio entre la cantidad de ganancias que genera la empresa dividido en la cantidad de acciones que tiene. Entonces, un earnings per share negativo significa que esta empresa no ha dado ganancias. El precio de la acción se mantuvo, ¿no? Entonces aquí sí daba ganancias, Aquí empieza a no dar ganancias y esto lo sabemos pues porque se vuelve un número negativo y si esto es ganancias o utilidad dividido en cantidad de acciones, pues no puede haber cantidad de acciones negativas, entonces el único número que puede ser negativo son las ganancias. Entonces aquí de por sí ya sabemos que cualquier EPS o earnings per share negativo es que está dando pérdidas la empresa. Entonces aquí dio pérdidas, pero miren que si ustedes, o sea, ¿qué hubiéramos esperado? Una empresa viene dando ganancias y de repente empieza a dar pérdidas. Entonces uno dice, uy, pucha, el precio de la acción se debería haber caído y se mantuvo. Y acá lo que ustedes pueden ver es que cada vez esto se va reduciendo. ¿Esto qué nos puede indicar? Que cada vez la pérdida ha sido mayor. Y aquí se pegó un salto. Entonces, de alguna manera aquí el mercado nos está diciendo o esperamos que esta vaina remonte, ¿no? Y que ya empiece a dar ganancias, o hubo algo a nivel industria o a nivel de empresa que le está dando como este mensaje al mercado que esta vaina se va para arriba, ¿no? Alguna tecnología que descubrieron, alguna cosa. Entonces ahí hay que hacer como un poquito más de dig. El P ratio, que es un poco el que nos sirve también para comparar dentro de la misma industria diferentes acciones, pues aquí están ceros porque no podemos tener un P ratio cuando no ha habido ganancias, ¿vale? O cuando el earnings per share ha sido negativo. Entonces, así es como yo normalmente empiezo a entender como qué es lo que está pasando y todo viene por una pregunta. La pregunta puede ser esa, los mayores perdedores en el 2024 para ver si hay una acción que ha perdido un montón, pero que tal vez uno la pueda comprar muy barata y tenga buena perspectiva de crecimiento, o las mejores, no sé, las acciones más estables durante los últimos 10 años. Todas estas preguntas pues van a depender mucho de la curiosidad que ustedes tengan, ¿vale? Entonces aquí lo que les quiero mostrar ahora es cómo podemos empezar a leer cada una de las, pues como de la información que trae Yahoo Finance a nivel de las acciones. Luego, esto lo vamos a ver en Yahoo, luego lo vamos a ver en Macro Trends y luego vamos a ver el tema de los ETFs, ¿vale? Una de las acciones que creció más el año pasado fue Coinbase. Coinbase es una plataforma que tiene que ver con todo el mundo cripto. De hecho, ellos son muy parecidos a Yahoo Finance, pero pero para las criptomonedas. Además, son una plataforma, digamos, un intermediario o una plataforma donde uno puede comprar y vender criptomonedas. Esto básicamente es para el mercado estadounidense. Nosotros, por ejemplo, como latinos, a menos que tengamos Social Security Number de Estados Unidos, no la podemos usar, pero ha sido una plataforma como bastante más robusta, que ha tratado de hacer las cosas de una manera mucho más como corporativa versus un Binance, por ejemplo. Y el último año creció un montón. Entonces, lo primero que ustedes van a ver aquí es el precio de la acción y aquí siempre van a tener diferentes, pues como periodos, ¿no? Entonces van a tener un día, 5 días, 3 meses, El year to date es desde que empezó el año hasta ahora, un año son los últimos 12 meses, 5 años y desde que haya empezado a cotizar la acción. Entonces esta acción abrió bastante bien, ¿no? Cuando la lanzaron, de ahí se cayó, de ahí tuvo unos repuntes. Todo el tema de las criptomonedas sabemos que siempre tiene un montón de... Esta no es una criptomoneda, valga la aclaración aquí importante, es un intermediario de criptomonedas, una plataforma donde uno puede comprar y vender criptomonedas y tiene otros servicios como algo muy parecido a lo que estamos viendo aquí de Yahoo Finance, pero para las criptos. Entonces aquí estuvo bastante bajita, pero se mantuvo y desde
vamos a decir que desde julio del año pasado ha venido pues teniendo como estos piquitos y el año pasado sobre todo, ¿no? En el 2023 si lo vemos desde aquí, bueno, enero, ¿no? Que costaba 58. Entonces, ahorita ya estamos haciendo a 225. Entonces, ha crecido mucho en el último año y medio, digamos. Si ustedes aquí pueden ver también tendencias. Esta no se ve una tendencia súper clara, pues al alza. De hecho, todavía no ha recuperado. O sea, alguien que la compró el día que salió, todavía no ha recuperado plata. Pero si alguien invirtió en esta en el 2022, la verdad que le ha ido como bastante bien. Entonces, luego aquí, esta información que viene acá es muy estándar si ustedes la buscan en Google, si la buscan en otro tipo de plataformas que les dé esta información, es súper, súper estándar. Entonces, siempre les va a mostrar el precio de cierre del anterior día, ¿sí? Puede ser del anterior día si estamos hablando de lunes a viernes, pero si ustedes la ven un lunes, pues les va a mostrar el precio del viernes. Durante el fin de semana, el mercado cierra. De hecho, el mercado está abierto como de 9 a 3, 4 de la tarde, hora Nueva York. Antes de esas horas o después de esas horas, nosotros, ciudadanos de a pie, no podemos comprar. Hoy abrió en 207.61. Acuérdense lo que les decía, que esto siempre es una subasta, entonces siempre puede haber ofertas y demanda, pues sí, como en la oferta y la demanda, por aquí se estuvo moviendo. El rango, digamos, de precios en los que se estuvo moviendo hoy fue de 203 a 226. Esto es pues una volatilidad bastante grande dentro en un día y de hecho si la podemos ver en un día, pues aquí pueden ver más o menos cómo se fue moviendo. Que empezó en 208, por aquí cayó a 204, cerró en 229. Te muestran también el rango de precios de las últimas 52 semanas, que este rango aquí es bien grosero, pero por lo que vemos que esta acción creció mucho en el último año, entonces por eso es que el rango, digamos, es tan amplio. El volumen es lo que se transacciona, ¿no? La cantidad de acciones que se compran y se venden en este tiempo, pues, que esto casi siempre es de un día para otro. Este más o menos es el average, que son 11.700.000 de acciones. El, el market cap o la capitalización de mercado es el monto de las acciones, perdón, el precio de la acción por la cantidad de acciones que tenga. Entonces, estos son 55 billones de dólares. Cuando hablamos de billones en dólares, es miles de millones, no es millones de millones, sino miles de millones. En español, los billones son millones de millones, si no diríamos miles de millones, pero para que lo tengan también en su cabeza, en inglés son un billón son 1.000 millones de dólares, ¿no? El beta, esta es muy importante porque la compara contra el mercado. Alguno de ustedes en el chat me preguntó, él y yo, ¿cómo sé si las acciones son riesgosas o no? Cuando nosotros hablamos de riesgo, hablamos de volatilidad. Bueno, cuando hablamos de riesgo, hablamos de la posibilidad de perder plata. Pero cuando estamos viendo en las acciones es estas grandes fluctuaciones, ¿no? Que se mueva mucho, que suba mucho, que baje mucho, eso normalmente es algo que es más riesgoso. Algo más estable, pues debería o tener una tendencia al alta o mantenerse. El beta es la desviación o la diferencia versus el mercado. Entonces, el mercado tiene una beta de 1. Cualquier cosa por encima de 1 significa que tiene más variabilidad que el mercado. ¿Sí? Entonces, esta tiene una beta de 3.47, es decir, es 3.5 veces más volátil que el mercado. Esta es una acción riesgosa. Puede haber otras acciones que sean 0.5 y es mucho menos volátil que el mercado. Eso no significa que una sea mayor que otra, sino que simplemente hay unas cosas más riesgosas que otras. Este beta nos puede servir muchísimo para entender si todas las acciones que nosotros estamos comprando están todas por arriba del 3, por ejemplo, de beta. Entonces deberíamos pensar y decir, no, ya va, tal vez necesito meterle un poquito como de relajante muscular, ¿no? Este portafolio y meter tal vez algo que tenga algo muy cercano a 1 o algo del mercado o algo incluso mucho menos que 1. Las preguntas las voy a estar contestando hasta el final, pero siéntanse libres de dejar ahí todo lo que ustedes quieran.
El P/E ratio, que es lo que yo les contaba, ¿no? Que era el precio de la acción dividido entre el earnings per share. Y esto tiene mucho que ver con la expectativa del mercado. Esta regla, a mí no me gusta mucho hablar de reglas porque es que todo se tiene que contextualizar, pero la gran mayoría de las personas, si quisiéramos usar una regla así como muy rapidita, un earnings per share de más de 30, el mercado usualmente lo lee como que está cara la acción, como que está sobrevalorizada. Algo por debajo de 30, pues es que todavía tiene como un buen, sí, como que estaba en un precio como justo, digamos, o incluso un poco barato. Entonces aquí, y como les digo, esto falta pues como que contextualizarlo y entender un montón de otras cosas, pero aquí de primerazo podríamos decir que esta acción pues ha crecido un montón el último año, eso lo sabemos, eso es un fact. El beta, otro fact, es que es mucho más volátil que el mercado, más de 3 veces de volatilidad. El P/E ratio, si lo comparamos con el 30, que es normalmente como aceptable por el mercado, podríamos decir que esta está cara. Ahorita lo vamos a ver en macro trends, a ver qué vemos ahí. El earnings per share está en 5.11, entonces básicamente que por cada acción que tiene esta compañía está generando $5, ¿vale? Y, y aquí Yahoo y digamos, los expertos inversionistas técnicos de Yahoo hacen algo que se llama One Year Target Estimate, ¿no? Entonces, esta es como el estimado de cuánto podría llegar a valer esta acción en un año, pero esta vaina está mal. Esto es un error, porque no puede llegar a valer 0.39, pues obviamente si está costando 2.29. Esto es un error totalmente de la plataforma, lo vamos a ver en otras acciones, que es algo, pues debería ser algo muy parecido a este. No podemos esperar como, ay, esta acción va a desaparecer, no va a ser así. Entonces, esto aquí es un error, pero esto nos puede dar como ahí, como información interesante. Luego siempre les van a dar, perdón. Luego siempre les van a dar como noticias que aquí nos pueden ayudar a entender, pues como hacia dónde se está moviendo, qué es lo que el mercado lee, eh, ¿no? Si le ha ido bien o si no, si hay algo como interesante. Chu, chu, chu. Aquí siempre nos va a comparar contra el S&P 500, ¿no? Entonces las ganancias desde que empezó el año, el S&P ha crecido 11, esta vaina ha crecido 29. Hace un año, pues en los últimos 12 meses, el S&P ha crecido un 26, esta vaina creció 10 veces más. Pero, por ejemplo, miren esto. En 3 años, el S&P creció un 28 y Coinbase un 0.17, por lo que les decía que los últimos años, desde que justo, digamos, desde que se lanzó, es como que el mercado hubo mucho hype, mucho interés y luego lo perdieron y dijeron, uy, no, esta vaina está muy cara y se fue cayendo. Aquí es donde vemos el beta, digamos, la volatilidad. Esta vaina creció y ha crecido, ¿no? Ha crecido en un año, ha crecido en 3 años, ha crecido en 5 años, pero no necesariamente. De hecho, en 5 años podemos ver que lo que yo les decía, la gente que empezó a invertir con ellos desde el inicio no ha recuperado todavía su plata. No significa que no la vaya a recuperar, pero todavía no la ha recuperado. Y bueno, aquí tienen como todavía un montón más de información. Aquí la vaina se empieza a poner un poquito más financiera y para eso pues tendríamos que entender como los estados financieros y entonces esos serían otros 6 meses de enseñarles como contabilidad de estados financieros y eso ya no sería tan interesante, pero hay cosas que yo siempre le veo, ¿no? Entonces el revenue, que es más o menos como las ventas, cuánto tiene de revenue, este profit es pues como el margen de ganancia que tiene, es decir, nosotros agarramos las ventas o el revenue, le quitamos los costos y entonces esto nos dice que tiene como un 35% de margen. A mí normalmente me gusta en regla general, esto obviamente hay varias cosas específicas que hay que mirarle, pero en regla general me gusta que tengan más del 30% de margen
porque así si las, no sé, si estas ventas se reducen 10%, pues esto de por sí, mínimo, se va a reducir de 35 a 25%. Hay algunos costos que pueden ser incluso, pues que no se puedan dejar de hacer, entonces se reducirá un montón más. Pero de entrada se va a reducir de 35 a 25. Pero nos dice pues que tienen todavía 25% para hacerle frente al resto de las cosas y tal. Obviamente si digamos, ahí entraríamos a ver la probabilidad que las ventas o los ingresos de esta gente se reduzcan un 35%. La probabilidad de que eso pase, pues es menor que si se reduzcan un 5, se reduzcan un 10. O sea, a mí me gusta que esta vaina siempre esté por arriba del 30%. Y bueno, aquí podemos también tener bueno, el P-ratio estaba arriba, que era el 4 y pico. Y luego acá, esto es lo que les decía, que esto aquí es donde está mal esta vaina, como los analistas que siguen como los targets, esto usualmente, ay, joder, madre, esperen, esto usualmente es ¿qué hice yo acá? El low y el high de los analistas, pues tiene que ser una cosa muy parecida a lo que está acá. Entonces, esto está mal. Pero, por ejemplo, aquí ustedes sí se pueden mirar dentro del mundo financiero, los analistas, hay muy poquitos que recomiendan como que compre ya. Hay otros que dicen como, oiga, esto está chévere para comprar. Otras que dicen, ¿sabe qué? Si usted tiene, manténgalas. Y otras que dicen, no, oiga, véndalas. Entonces, no, como que hay muy poquita gente que está diciendo, ya, véndalas. Em, si sumamos el strong buy con el buy, es casi tanta gente como los que dicen hold. Entonces, esta acción, pues, como que esto también nos pudiera poner a pensar que todavía tiene buenas perspectivas de crecimiento. Y aquí los earnings, que son las ganancias, acuérdense que todas las acciones siempre tienen que dar un update de sus ganancias cada quarter, pues cada trimestre. Pero además de eso, ellos tienen que presentar una proyección. Entonces, el mercado siempre los va a comparar versus la proyección. Es como si yo digo, en los próximos 3 meses yo voy a crecer un 5%, ¿sí? Cuando yo entregue mis resultados, ellos me van a medir sobre ese 5. Entonces, nadie me va a poner una estrellita en la frente por haber crecido 3, ¿no? Crecí, maravilloso. No, el mercado me va a decir, usted me dijo 5, creció 3. No, baila, no me gusta. Y entonces me castigan. ¿Qué me castigan? Probablemente el precio de la acción pueda bajar. Pero pasan cosas como que yo le puedo avisar al mercado y le digo, no, mi forecast o mi proyección para los próximos 3 meses es que las ventas se van a reducir un 7%, o nuestras ganancias, en verdad esto no son ventas, nuestras ganancias se van a reducir un 7% porque las ventas se han reducido así, porque hay unas inversiones que tenemos que estar haciendo por guara guara, y yo presento resultados al final de eso y sale que no perdí 7%, sino perdí 3%. Y una persona que no haya sabido mis proyecciones puede decir, uy, no, esta es una mierda. Y puede ser que mi acción suba y la gente diga, pero ¿cómo puede subir si no ha generado, no? Si no, comunicó una pérdida. Claro, pero fue una pérdida más chiquita de la que yo había comunicado antes. Entonces, esto quiere decir que algunas como que le dieron al target, lo superaron o no le dieron. ¿Sí? Entonces, aquí no le dio, aquí lo superó, aquí no le dio y aquí lo superó. El mercado castiga eh, la, como no cumplir nuestra palabra. ¿Sí? Eso lo castiga mucho. Si yo digo que va a perder 5, pues a mi acción le va a ir mucho mejor que yo realmente le dé al 5 a que le dé al 6. O si yo digo que va a crecer 10, le va mucho mejor que yo diga que crecí 10, a veces mucho mejor que si me hubiera pasado, ¿no? Entonces es muy importante esto también que lo veamos. Entonces, esto es toda la información que ustedes pueden encontrar en Yahoo Finance, que es lo que yo sí o sí siempre le miro. Yo le miro el beta, el P-ratio. Esta no da dividendos, pero siempre le miro el porcentaje de ganancia de los dividendos y
Y esta partecita de aquí abajo, pues bueno, yo con mi background financiero sí le miro un poquito más de cosas, pero sobre todo, como les dije, les miro el profit margin y también me interesa, como siempre, ver qué están diciendo los analistas, ¿vale? Voy a parar aquí un minuto para ver un par de preguntas. No sé qué es Evolution de Investors Trust. ¿Se puede traducir las páginas con Chrome? A veces sí, a veces no necesariamente. Eh, no conozco dividends. Entonces María Laura nos dice, cuando dices que se puede manejar el portafolio con pocas horas al mes, ¿cuáles son las prioridades cuando uno se sienta a revisar el tema? Tener un portafolio ya establecido. Cuando tú tienes un portafolio ya establecido, que eso es lo que nosotros les ayudamos en el curso, tú básicamente estás haciendo un checklist. Ya compré esta acción, ya compré esta cripto, ya compré en esta plataforma de bienes raíces, y eso te va a tomar de 2 a 3 meses, de 2 a 3 horas al mes. Mm, y ya sobre eso lo que tú quieras ir construyendo es como un extra, pero nosotros, digamos, les dejamos todo ese plan ya estructurado. Alice nos dice, el hecho de que Root se haya caído, ¿no? Como un montón, muy cercano, pues no llegó a cero, pero sí estaba como en 9, ¿no sería una manera de pensar que ahora solamente va a subir? ¿Tú comprarías ahí? Habría que entender la perspectiva, habría que entender primero por qué se cayó tanto y sobre eso entender si esos cambios, no sé, se cayó tanto porque se inventaron un producto, ¿no? Habíamos visto que ellos son una compañía de seguros y se inventaron un producto que la gente empezó como a hacer efectivo el seguro y la empresa dejó de ser rentable. Entonces, si ese seguro tal vez ya no existe dentro del portafolio, podríamos decir, ok, no hemos visto que ya ha reducido sus pérdidas. Entonces, habría que entender es por qué se cayó tanto y qué ha cambiado para que ahorita esté subiendo tanto. Y entonces ya podemos decir, bueno, esto tal vez en el largo plazo sí puede funcionar. La fórmula del pi, ah, se quitó eso. ¿Qué sería comprar una acción del mercado, el S&P 500? Acuérdense que en el mercado de Estados Unidos, en las acciones de Estados Unidos, cuando hablamos del mercado, es el índice del S&P 500 que mide las 500 empresas más grandes del mercado. Entonces, ya nos acostumbramos que ese índice mide el mercado. Entonces, cuando siempre comparamos todo, lo comparamos versus el S&P 500, que es un índice, pero además, ahora existen ETFs que replican ese índice. Ya vamos a hablar de eso un poquito. True está ofreciendo, me gustaría saber qué tal es. Sky Pointer, no sé qué es. ¿El profit en español sería como el return on investments? No. El profit son las ganancias. El return on investment es un porcentaje, ¿no? ¿Cuánto yo estoy ganando por la inversión que yo puse? El profit muchas veces, o el profit casi siempre más bien, es el monto en plata. Si estoy empezando a invertir explorando diferentes tipos de portafolio, ¿cómo y en qué plazo idealmente debería ir uno consolidando su propio portafolio que sea estratégico y no necesite demasiados cambios? Para mí el portafolio se debería dejar quieto por lo menos un año, o sea, que tú lo armes hoy y lo dejes quieto durante un año para entender cómo se está comportando. Si lo empiezas a cambiar cada mes, eso no es un portafolio necesariamente. Y la idea sí es revisarlo cada año. En las acciones también se puede ver el índice de miedo y avaricia. En Yahoo Finance no necesariamente, pero lo puedes buscar como en Google para encontrarlo. Les podría hacer un cheat sheet de los indicadores. Pues sí, pero para esto también es este masterclass, así que anoten mejor, pero sí se los puedo preparar. ¿El dividendo que paga una acción puede variar luego que a uno la compró? Sí, vamos a ver también dividendos. Eli, ¿cómo podemos saber cuáles de los portafolios que nos compartiste en el último día podemos seguir? Ninguno, Vivi. Esos eran ejemplos de cositas para que ustedes entiendan más o menos cómo se arma un portafolio y para que tengan como una base, pero la idea es que tengan un portafolio personalizado.
Cuando dices dejarlo quieto por un año, ¿quiere decir que no vas comprando cada mes? No, vamos comprando cada mes, pero vamos comprando las mismas cosas de nuestro portafolio. Es decir, si yo quiero comprar una acción del S&P 500, quiero comprar una acción de Meta y quiero comprar una acción de Walmart, voy a comprarlas todos los meses por un año. ¿Sí? Porque esa era mi estrategia. Y ya después de un año puedo entender si esa estrategia me funcionó o no me funcionó o qué le puedo hacer. Obviamente cada mes yo la puedo ir revisando, pero la idea no es cambiarla mucho porque entonces pues eso no sería necesariamente pues como una estrategia. Entonces esto por este lado. En macro trends, ustedes aquí pueden también encontrar un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, están las acciones más grandes a nivel como de market cap. Market cap, lo que les dije, es la multiplicación del precio de la acción por la cantidad de acciones que hay. La más grande en este momento es Microsoft. Entonces, vamos a revisar Microsoft. Aquí tiene un montón de información. Entonces, están los precios de las acciones y te dan aquí como un resumencito, ¿sí? Y luego aquí te dan, desde que empezó esta acción, que fue en el 86 hasta hoy, cómo se ha comportado. Vemos, ¿no? Como que está a partir del 2015 este crecimiento exponencial, pero en general, pues es un trend bastante positivo a nivel de precios. Aquí también están los financials. Entonces, aquí esto no lo vamos a ver, pero es como cada año ellos tienen un año fiscal en junio que termina el 30 de junio, va de 1 de julio a 30 de junio siempre. Entonces, estas fueron sus estados financieros, digamos, pero entonces esto no lo vamos a ver. Pero aquí está el price ratio, que esto sí me interesa que lo veamos y es lo que yo les mostré en uno de los videitos. Entonces, siempre nos salen estas tres acciones no, estas tres mediciones o métricas y ustedes aquí les pueden poner desde el año que ustedes quieran. Entonces aquí está desde el 2009 hasta el 2024. El precio de la acción va en ascendente, ¿no? Entonces puede ser all o puede ser, digamos, los últimos 5 años. Vamos a medir los últimos 5 años. El earnings per share va en ascendente. Esto siempre tenemos que ver, digamos, la formulita es importante que nosotros la interioricemos. Esto es los earnings o las ganancias que ha tenido dividido entre la cantidad de acciones. La única forma de que esta métrica suba es que o las ganancias han ido subiendo en relación con la cantidad de acciones o en algún momento hubo una recompra de acciones. Pero como las recompras de acciones no son necesariamente como tan algo que pase todo el tiempo, aquí nosotros podríamos decir que los earnings han ido subiendo los últimos 5 años. Esto nos gusta. Es una empresa que no solamente es rentable, ¿no? Porque todo esto es positivo, no hay ningún earnings per share negativo, que sería cuando pues tuvo pérdidas. Entonces, siempre ha tenido ganancias y además han ido como increciendo, ¿vale? Entonces, esto nos gusta. Y aquí está el P/E ratio, que es la división entre el precio de la acción entre los earnings per share, ¿sí? Entonces, el hecho de que el P/E ratio, por ejemplo, aquí, digamos, se mantuvo más o menos, ¿no? Como desde el 2009, perdón, desde el 2019 hasta el 2020 se mantuvo. Y aquí vemos que el precio subió un poquito y esta también subió. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cómo se mantuvo y las dos variables que mide esto subieron más o menos al mismo ritmo. Aquí se pegó un salto. ¿Eso qué quiere decir? Para que se haya pegado un salto es que el precio, que es el que va arriba, digamos, no, porque es precio entre earnings per share, este dividido en este. Para que esto haya subido, significa que el precio subió más rápido que los earnings per share. Por eso cuando hay una subida así tan grande, a veces el mercado lo lee como, uy, esta vaina se encareció, ¿no? Como, ojo. Pero también esto puede ser una señal de decir, el mercado, hay algo que quiero que ustedes entiendan acá y es que el mercado o las acciones se mueven mucho por expectativa, ¿sí?
Entonces, no necesariamente que a una empresa le vaya bien hoy o que le vaya mal hoy haga relación con lo que esté pasando con el precio de la acción. A veces esto refleja es a futuro. Sí, entonces puede ser que esta subida es que esta gente diga, aquí viene un subidón de Microsoft, que mejor dicho, y entonces aunque los earnings no han dado todavía resultado, ¿no? Yo espero que Microsoft suba un montón, porque ahora acaban de salir una nueva tecnología, pero esa nueva tecnología todavía no la han puesto en venta, pero yo ya sé que esa vaina va a transformar el mercado. Entonces, si mucha gente se entera de esa noticia, pues van a decir, uy, yo quiero comprar, yo quiero comprar. Y entre más gente compre, pues el precio, ¿no? Se va generando, digamos, escasez de acciones, el precio empieza a subir y esto es justamente lo que nos dice, esta subidita de aquí del precio de 151 a 196, que es bastante, ¿no? Eso es como un 30% de increase en el precio, subió el P ratio. Entonces, ustedes aquí que ven, pues que el earnings per share no necesariamente subió tanto, pero esta vaina se encareció. Normalmente, como les decía, una acción está cara, entre comillas, cuando pasa del P ratio sobre 30. Microsoft, aunque ha subido y bajado, casi todo desde mediados del 2022 hasta eh, como marzo perdón, mediados del 2020 hasta marzo del 2022 estuvo cara. Luego en el 2022 bajó, pero esto también es porque todas las acciones bajaron, porque hubo ahí como medio este estancamiento de las grandes inflaciones y que la economía estaba ahí como tambaleando. Entonces el 2022, este bajonazo de acá fue más como por un tema de mercado y aquí ha ido como volviendo a subir. Esta acción en general es una acción que se ha mantenido cara, si lo vemos como en términos generales, pero no quiere decir que sea una mala inversión. Quiere decir que tal vez a esta pues no le ganemos tanta plata, ¿sí? Porque se ha mantenido cara, pero ha ido creciendo sus earnings per share, ¿no? Y esto nos gusta, es una empresa rentable, pues que está digamos como a la vanguardia en muchos sentidos de la tecnología, es la empresa más grande en el mercado de valores. Entonces, puede ser que esto sea por ahí. Claro, si ustedes ven que de repente el earnings per share baja, tal vez aquí sí puede, en esta específica, ¿no? Por lo que hemos visto ya cómo se comporta, puede ser que estos bajonazos aquí sea como, uy, esta me interesa comprarla ahorita que está, entre comillas, barata, ¿sí? Puede ser que no esté barata en términos absolutos, ¿sí? Esta vaina en el 2019 costaba 102. Si baja aquí a 313, pues no es que esté barata, ¿no? Si yo la comparo acá, pero en earnings per share de un P ratio de 34.91 bajó de repente a 30, ¿sí? Y cuando esté por debajo de 30, ahí sí yo les diría que siempre cómprenla. Entonces así es como nosotros podemos empezar a ver como lo del earnings per share. Yo siempre entonces utilizo así como en orden, yo hago Google si quiero ver como cosas grandes, ¿no? ¿Cuáles han sido las acciones que más han crecido, las que más les gustan a los analistas, las mejores acciones en un sector específico, ta, ta, ta? O si ya voy a buscar una acción muy puntual o un ETF muy puntual, hago Yahoo Finance y luego Macro Trends. Y me voy en Yahoo Finance, veo como lo que yo les mostré, que es, ¿no? Como esta primera paginita y entonces ahí veo y luego me voy a Macro Trends a ver el P ratio y cómo compara. Yo en general soy, pues no, en verdad no es que yo sea así, yo creo que para todos es mucho más fácil en vez de leer números, leer gráficas y aquí podemos ver tendencias, que eso siempre en el mercado de valores es súper importante. Yo la verdad aquí no miro nada más, pero pues aquí ustedes pueden mirar un montón de cosas, ¿vale? Aquí hay other ratios, incluso otras métricas, pero yo la verdad en esto no miro nada más. Paremos aquí un minuto y vamos a... tucu, tucu, Listo. Ana nos dice, hay un momento del año en que es mejor armar un portafolio y revisarlo pensando en las proyecciones que hacen las empresas o acciones. El mejor momento es ahorita para armarlo, ¿vale? No hay un mejor momento para armarlo. Cada empresa, digamos, como que hace proyecciones cada 3 meses
Entonces, pues la verdad que no tiene ningún sentido como esperarse y la idea es revisarlo. Yo normalmente lo reviso cuando se acaba el año porque varias empresas hacen su cierre de año al final del año, pero hay varias como Procter Gamble, por ejemplo, o Microsoft lo vimos, que tienen el cierre de año a mitad del año. Entonces, o en junio haz la revisión o en diciembre, en alguna de esas dos fechas es que uno hace como la revisión del portafolio. Fórmula del P-ratio, bueno, ya se las dije, ¿no? Es el precio de la acción dividido entre el earnings per share. Las empresas que forman el S&P 500, que forman el S&P 500 son variables, es decir, entran y salen, sí. No es así súper común, sobre todo, o sea, sobre todo entran y salen las últimas, ¿no? Como de la que está en el número 450 para abajo. Pero yo te diría que las 100 primeras se han mantenido constantes. Puede que cambien entre ellas, ¿no? Una que estaba en el puesto 8 baja al puesto 25, una que estaba en el puesto 34 sube al puesto 14. Eso sí pasa mucho, pero no cambia. No, digamos, estas primeras 100 no cambian mucho. Según lo que decías ahora en tu programa, nos ayudan a crear un plan de inversión, o sea, nos dicen específicamente en qué invertir. Exactamente así. Eli, tenemos un fondo de inversión para el Fondo de Libertad y por otro lado un fondo de inversiones en Happy. Esto es redundante. No debería ser redundante porque son estrategias totalmente diferentes. El fondo de inversión para el Fondo de Libertad, por ejemplo, o lo que se llama también el fondo de emergencia, tiene que ser un fondo a corto plazo, tiene que estar a la vista, no puede ser demasiado riesgoso. Mientras que el fondo de inversiones o el portafolio de inversiones tiene que ser a largo plazo, ahí puedes meter cosas bastante riesgosas, pero otras como más tranqui. Entonces, podría llegar a ser redundante si lo hacemos mal y invertimos todo en la misma vaina, pero la idea pues es que no, y deberían estar como separaditos. Al comprar acciones y si el valor de la acción empieza a caer, ¿cómo se sabe hasta qué precio es viable vender, teniendo en cuenta que compré cada mes a diferente valor? Ahí yo te diría que habría que hacer un análisis técnico, porque cuando uno compra pensando como en vender en el corto plazo, es porque tú cuando compraste ya tenías que tener esa decisión, ¿sí? Y tú misma puedes poner o tú mismo puedes poner un monto, es decir, yo compro y si en algún momento esta vaina cae más de 10%, la vendo automáticamente, sin preguntarme qué pasó, por qué pasó, la vendo. Esa puede ser una regla tuya. ¿Sí? O lo que sería como más pro, es decir, yo voy a comprar esto porque yo estoy esperando, no la voy a comprar en 200 y yo estoy esperando que esto llegue a 300 y lo menos que puede llegar es a 250. Pero eso ya sería un análisis técnico que la verdad, pues ahí sí te tocaría hacer un cursito de trading por lo menos de 6 meses. En el largo plazo, y me voy a los facts, el S&P 500. Yo he tenido años donde, digamos, en el año de la pandemia, yo de todas mis acciones, yo perdí el 30%. Perdón, perdí el 60% de mis acciones, pues de lo que yo tenía. Luego ya se recuperó y esto yo ya, toda la pérdida que yo tuve en ese momento ya la recuperé porque lo dejé quietico. De hecho, metí más plata, pero ahí se cayó todo. En el 2022 perdí 20% en mis acciones. Entonces, ese tipo de cosas es importante que uno también entienda por qué está pasando. Yo no soy de comprar y vender, yo soy de comprar en cosas bien específicas para mantenerlas y en largos periodos de tiempo. Pero, por ejemplo, si una acción después de 3 años o después de 5 años realmente no me está rentando nada, ahí yo sí la reevalúo. Y bueno, yo les conté el descalabro de Baba, que sí fue una pendejada. Y yo ya, el problema también fue que no seguí invirtiendo, entonces tampoco la he comprado barata. ¿Cómo fue que buscaste Microsoft? ¿Fue el market cap? ¿Cómo fue que busqué Microsoft? Mi madre, ¿en dónde buscamos Microsoft? Ah, Microsoft, ¿dónde está? ¿Dónde habíamos buscado Microsoft? Me perdí. No, en Macro Trends. Ustedes aquí buscan Microsoft y les va a salir, miren cómo les sale. Lo pueden buscar así por nombre completo o por las siglas.
y ponen aquí cualquier cosa, porque siempre les va a aparecer esta tablita. Entonces pueden poner revenue. Y entonces les va a salir aquí de una vez el revenue, pero ustedes pueden poner prices o se van al price ratio, que eran donde nosotros estamos. Así funcionaría. Eli puede tener un precio exigente, pero mira que el tirón fue en 2020, la pandemia en general, las tecnológicas se beneficiaron de la pandemia y ganaron en medio de una crisis así súper. Ahorita eso las que más se beneficia es por la inteligencia artificial, o sea, va para arriba. Sí, va para arriba, pero a veces puede pasar que nosotros veamos que esté muy para arriba y luego la vaina no necesariamente cumpla las expectativas de lo que hemos visto, ¿no? Que realmente la hayamos comprado muy cara y que todo este boom de la inteligencia artificial, ellos no alcancen a estar siempre a la vanguardia. Puede pasar que no. A mí Microsoft me gusta para el largo plazo, de hecho, y pues, digamos, yo no invierto en Microsoft directamente, pero invierto por medio del S&P 500 y pues está siendo la más grande y es una parte importante de nuestro S&P. Es como si no estoy mal, es como el 6%, algo así. El IPS, ¿cómo influye si la acción no paga dividendos? No, el IPS no tiene nada que ver con dividendos. El earnings per share, los earnings son las ganancias que tiene la empresa y esas ganancias la empresa las puede repartir, las puede reinvertir o una mezcla de las dos cosas, ¿no? Cuando la reparte, entonces nos paga dividendos. Pero esto lo que quiere decir, los earnings, quiere decir que la empresa generó ganancias en ese año, en ese quarter, sí, en ese trimestre. Entonces esto no tiene nada que ver con dividendos, pero es una muy buena pregunta. ¿En qué herramienta podemos llevar el seguimiento de acciones para tener claros los números de nuestro portafolio? Yo la verdad esto lo hago con Excel, sobre todo porque yo tengo inversiones en cosas que no son solamente acciones y no hay ninguna herramienta ahorita que te permita llevar como todo. Pero si tú la tienes solamente como en una plataforma, digamos, puedes bajar como, no sé, en Happy puedes bajar como la información y sé que ellos están trabajando en donde tú puedes, pues tú sí puedes ver como tu portafolio y cómo se está comparando. Lo que pasa es que la mayoría, mi gran pelea con las aplicaciones o con estas herramientas que nos dicen, ay, mira, esto es lo que ha ganado tu portafolio en el último tiempo, es que no contemplan el factor que tú todo el tiempo estés metiendo plata, ¿sí? Entonces tú tenías 100 y de repente tú de tu propia plata metiste $10, ahora tienes 110 y las aplicaciones te lo leen como que tu portafolio creció 10%, no, mijito, eso salió de mi bolsillo, no he crecido nada. Entonces yo por eso lo tengo en Excel. Se los puedo mostrar. Ah, esto, bueno, luego les voy a mostrar. Ay, mentira, no se los, bueno, se los muestro ahorita como yo lo haría. Aproximadamente cuánto sería un EPS rentable. No, eso sí es, yo lo vería más en trends. Quedará grabada así. Tiene problemas al momento de retirarse, cerrar la cuenta para sacar el dinero. No, es súper segura. La verdad que esto es súper seguro. Ellos están regulados y supervisados como cualquier broker en Estados Unidos. Pues no tienes que sacarla, tienes que cerrar la cuenta para retirarse. Yo he vendido acciones y en máximo, lo máximo que se han demorado son 72 horas para tener mi plata. Pero pues, bueno, pues puedes averiguar con estas personas que te dicen que es complicado, pero esta empresa es súper, súper segura. ¿Tienes plantillas en Excel para nosotros? Para los alumnos, esas sí me las reservo para los alumnos. Voy a explicarlo el dollar cost average, sí. Happy cobra comisiones para sacar el dinero, sí. Todo está en la página y también en el tutorial que les pasé. Listo, entonces eso por parte de las acciones. Ahora les quería mostrar los ETFs. Entonces, en los ETFs, este ETF.com también tiene un montón de cosas. Tiene herramientas donde ustedes pueden, ¿no? Como el screener es como el buscador de los ETFs, comparación de ETFs, que para mí esta es la más chévere, cómo, digamos, cómo se compone cada uno. Entonces, esta para buscar ETFs me parece la más valiosa. Entonces, aquí les hice dos comparaciones
porque alguno de ustedes que me pareció una pregunta maravillosa me dijo, Eli, hay, o sea, si todos los Fs, ¿no? Si el S&P es uno solo, ¿no? El S&P 500 es uno solo, ¿por qué hay diferentes ETFs y cómo se compara cada uno de ellos? Entonces, hay tres que, digamos, han sido como los más grandes y los más populares, digamos. Está el VOO, que es el Vanguard 500 Index Fund, está el SPY, que es el SPDR S&P 500, y está el iShares Score, que se los muestro en un ratito. Todos estos están hechos por fondos de inversión distintos. Entonces, aquí uno le pone como, digamos, ellos comparan el overview, el performance, cómo le ha ido, los costos, qué acciones son las que ellos tienen dentro del holding y un par más como de información, que es más como estos son medidores eh, como medidores de responsabilidad social y de sostenibilidad ¿no? Y cómo están respondiendo las empresas, digamos, a esta parte como importante a nivel de tendencias. Entonces aquí te dicen, el precio de la acción, ¿no? Al cierre, 487 y está 530, ¿sí? Esta es creada por Vanguard y esta es por State Street Global Advisors. El expense ratio, que esto lo tenemos que mirar sí o sí. Para mí esta es una de las decisiones más importantes o de los factores de la toma de decisión. Este nos cobra el 0.03% de todo lo que tengamos. Esta el 0.09%, ¿no? Entonces, de por sí yo aquí ya diría, uy, pucha, esto es 3 veces más caro que esta. Todos siempre piénsenlo en porcentaje. Cuando uno a veces lo piensan como en valores se ve muy chiquito. Entonces, esto yo puedo decir, ay, Eli, pero el 0.3 versus el 0.09 es la misma vaina, ¿no? Es menos que el 0.1%, o sea, no es nada. Sí, pero esta vaina es literalmente 3x, o sea, 300% más cara que esta. ¿Mm? Es mucho, mucho, mucho. Esta, lo que yo les decía, el fondo, o sea, cuando uno crea un ETF, lo que hacen estos fondos es comprar, ¿no? Comprar pedazos de las acciones eh, con montos muy grandes. Aquí estamos viendo 450 billones, este tiene 524 billones. Esto es lo que cuesta como ese fondo que ellos crearon y compraron. Y sobre eso van compra y venda estas 500 empresas para asegurarse que esa mezcla, ¿no? Ese cóctel que ellos están teniendo ahí realmente refleje el comportamiento del S&P. Cuando el S&P suba 2, ellos también suban 2, pero ellos tienen que tener en su banco, digamos, de su fondo de inversión, tienen que tener todas estas acciones e inversiones que dicen, y pues aquí es lo que les dicen, ¿no? Los assets under management de este ETF en específico son 452. El volumen de transacción es 2.33 y el S&P 500, perdón, el SPY es de 30 billones. Esto lo que nos dice es que este es mucho más popular que este, ¿sí? Que yo todavía no he entendido muy bien porque esta vaina es mucho más barata, pero este seguramente es que lleva más años. El number of holdings aquí no sale, no sé por qué, y este tiene 504 holdings. Entonces, de las 500 empresas, ellos están comprando 4 extras, pero este no sé por qué no sale acá, pero luego si quieren lo vamos a averiguar. El performance es otra de las cosas que yo siempre, siempre miro. Aquí no se ve la diferencia porque son muy, o sea, si ustedes ya se paran acá, ahí les va a decir, ¿no? El VOO aquí creció 6.03 y el SPY 6%, pero pues parece la misma línea porque son muy parecidas. Pero aquí nos muestra un mes, 3 meses, year to date, ta. Y si ustedes ven, esto, todo lo de la izquierda siempre es VOO y todo lo de la derecha es SPY. Y si ustedes ven, el SPY como que lo outperform, ¿no? Como que crece más, puede ser chiquitico, pero todo el tiempo en todas estas mediciones crece más que el VOO crece más que el SPY. Si lo vemos en los últimos 10 años, creció 12.98 y este 12.92 en 5 años. Esto es crecimiento anual promedio. 15%, 14.97. 6.37, 6.33. 11.78, 11.74. Entonces,
El VO es más barato, ¿no? Lo vimos en el expense ratio. Me da más rendimiento. Entonces aquí ya va 2-0 ganando. Aquí nos vuelve a decir los costos, el expense ratio. Esto es algo que también yo miro un montón y es cómo compara versus, o sea, realmente qué tan pegadito al S&P está. Entonces, este va como 0.04 de diferencia y este va 0.011. Entonces, lo más parecido al S&P 500 es este. Este es muy parecido, pero no tanto como este. Eso no necesariamente tiene que ser cierto, pero no tiene que ser bueno, perdón. Pero este es más barato, ¿no? Lo vemos acá. En cuanto a performance, le ha ido mejor. Nos está dando más rendimiento. Y además se parece más al S&P 500. No entiendo por qué la gente sigue comprando SPY, honestamente. Y aquí luego ya nos dice los holdings, ¿no? Entonces, lo que les decía, Microsoft es el 6.87 o el 7%. Si Microsoft se cae, o sea, si mañana Microsoft desaparece, todos los que estamos invirtiendo en el S&P, se nos borra de nuestra plata el 7% de nuestras acciones. Luego está Meta con 2%, aquí te dicen las 10, ¿no? Como las top 10. Son muy esto sí es muy parecido, pues está Nvidia, Berkshire, Amazon, Eli Lilly, que esto es financiero, Alphabet, Broad.com. Una cosa sí importante que ustedes tienen que saber y por eso yo tampoco recomiendo invertir solamente en el S&P 500 y que me importa, es que aquí hay como una crónica de una muerte anunciada en el sentido que las empresas que más han crecido en los últimos años son las empresas de tecnología. Entonces, las empresas de tecnología empiezan a hacer un monto más grande del mercado y se vuelven más relevantes y entonces el mercado ya no es el mercado pues no súper diversificado, sino cada vez está más concentrado en empresas de tecnología. Por eso es que cuando las empresas de tecnología se caen, arrastran al mercado. Y por eso es importante dentro del portafolio que ustedes tengan otra cosa. Les decía, ¿no? Los commodities, temas de consumer goods, pues como, no sé, comida, cosas así como de primera necesidad que no tengan que ver con tecnología, porque está, o sea, de estas 10 compañías, 4, 5, 6 y 7 y 8 son tecnología, pues es básicamente todo tecnología. Y aquí les muestra más o menos cómo se dividen entre los sectores. Entonces, el SPY invierte, están muy parecidas obviamente, pero esta invierte un poquito más en tecnología que BO. En Electric Technology también. Y en el resto, en Consumer Non-Durables, en Producing Manufacturer, en Consumer Services, el VO invierte un poquito más. Y básicamente, eh, básicamente esto es lo que nos compara los ETFs. Por aquí yo tenía la otra comparación que era contra el iShares Score, que es otro también muy famosito. Entonces, esta está en 487, 532. A esto sí no le pongan atención, ¿vale? No le pongan atención a esto que, ay, pero voy a comprar esta porque esta es más barata, da la misma miércoles. Sí, lo que nos interesa son los porcentajes, porque igual ustedes pueden comprar $10 de esta que $10 de esta, ¿sí? Y a nivel de porcentajes, si una creció el 10% y la otra creció el 10%, pues sus $10 van a crecer los dos el 10%. Entonces, a esta vaina yo sí no le pongo mucha atención, honestamente. Esta, again, Vanguard, esta es BlackRock. BlackRock es la empresa o el fondo de inversiones más grande del mundo. El expense ratio es igualito. El asset management es bastante parecido. Son igual de populares, digamos, en cuanto a transacciones. El performance. Aquí, la mayoría de veces gana el VO, pero aquí hay varios lugares donde no. Entonces, por ejemplo, en 5 años, este creció 0.01 y este 0.0. En 3 años, 0.9 y este 0.7. Sí, entonces este, de hecho, como más en el largo plazo, bueno, en el largo plazo los dos están igualitos. En el mediano plazo, de 1 a 5 años, el iShares le ha ido mejor. Y en el corto plazo, a VO le ha ido mejor, ¿vale? Pero estos son muy parecidos.
En cuanto a costos, bueno, perdón, el expense ratio ya habíamos visto que era igualito. La mediana, ¿no? Versus el S&P 500 también es muy, muy parecida. Y aquí lo que me falta, espérense que yo dónde lo vi, esto es lo que yo les quería mirar. La rentabilidad del dividendo. Esta da 1.34 y esta da 1.32, ¿sí? Entonces, la verdad que en esta son muy, muy parecidas, muy, muy parecidas. Si eligen una sobre la otra, no van a tener mucha diferencia. Sobre el SPY, esa vaina sí yo no la recomiendo. Pero esta, cualquiera de las dos, a mí honestamente yo soy más de la casa de Vanguard, pero esto ya es porque, no sé, con ellos empecé a invertir hace muchísimos años y me ha gustado mucho. La mayoría de los ETFs que yo compro son a través de Vanguard, pero estas dos me parecen muy buenas. Entonces por eso les quería mostrar como esas dos comparaciones. No, no dije que el S&P 500 no lo recomiendo. El SPY, el ETF del SPY, este. Yo, por ejemplo, invierto en BO, pero lo que les decía, iShares, el IBB, también el iShares Score, también lo podrían ver. Ay, ¿por qué no el SPY? Hermana, te acabaste de perder de toda la explicación que acabo de dar. ¿Qué significa el porcentaje que señala el dividendo? ¿Cómo se traduce? Bueno, sí. El dividendo es un monto en dólares que se paga cada 3 meses. Ay, espérense que no la voy a poder. Ay, no, es que, bueno, ahorita te lo muestro bien, pero básicamente el dividendo es un monto en dólares que te dicen. Entonces te van a decir, yo te voy a pagar $1, digamos, el dividendo de este trimestre es $1 por cada acción. Entonces, lo que se hace, y yo digamos que te lo mantuve todo el tiempo, los 4 trimestres del año. Entonces, tú en total ganaste $4 por esa acción. Si la acción costaba $100 al final, entonces es decir, yo gané $4 por mi acción de $100. Entonces, mi porcentaje de rendimiento, ¿no? Es 4%, que es dividendo entre el precio de la acción. Entonces, este te da el 1.34%, ¿sí? Espérense que aquí había otras preguntas. Bueno, el expense ratio, eso no se los expliqué. El expense ratio es que ellos son un fondo de inversión y ellos tienen que estar manejando ese fondo, ¿sí? Hay gente, analistas específicos que están comprando y vendiendo para que esa vaina realmente aseguren que replica el S&P 500. Y eso lo hacen de forma activa. Ellos están manejando ese portafolio de forma activa, entonces ellos te van a cobrar algo. No es como un fondo de inversión normal que te cobran el 2 o el 3% y por eso los ETFs se volvieron tan apetecidos y tan chéveres, es porque te cobran un porcentaje muy chiquitito, pero es como su comisión, digamos. Existen tipos de índices como el S&P 500 para empresas de otros países. Las 500 empresas de ese índice son de Estados Unidos, son empresas que existen en Estados Unidos, pero no necesariamente son originales. Son empresas. Entonces, no necesariamente son empresas americanas, son empresas que cotizan en la bolsa americana. Entonces, ahí puedes tú encontrar bancos, por ejemplo, el BBVA, que es un banco español, ¿sí? Puedes encontrar empresas europeas, pero tienen que cotizar en la bolsa de Estados Unidos, ¿sí? Y existen ETFs, o sea, hijo de madre, cada bolsa de valores de cada país tiene su propio índice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la de Brasil es el índice del Bovespa, en Colombia es el Colcap, y así. Dice, esperen. Bianca dice, en mi casco escogí el SPY por nueva. Busqué en mi broker S&P y el primer ETF que sale, el S&P. Creo que a muchos les pasará igual. Bueno, buenísimo. Puedes dejar el S&P que ya compraste, lo puedes dejar ahí y la próxima vez que compres, pues lo cambias de ETF. Por eso es que yo les digo, o sea, me parece muy bonito que igual uno aprende también haciendo.
pero no quiero que se descalabren cada vez que quieran hacer algo y por eso también pues me parece muy chévere que hayas venido como a todas estas cosas. Lo cobran sobre el expense ratio, lo cobran sobre los dividendos que pagan o se deben pagar adicionalmente. No, ellos te lo descuentan de una vez, pero no se cobra sobre el dividendo, sino el total del saldo. Es decir, tú tienes $100,000, te van a cobrar el 0,03 de $100,000 que tienes invertidos con ellos. Y al siguiente año tienes $200,000, el 0,03. Eso es, pues quisiéramos que no nos cobren nada, pero la verdad que es muy, muy chiquito porque en un fondo de inversiones donde alguien más te maneja el portafolio, que lo que yo les decía, casi nunca le gana al S&P 500, te cobran el 2 o el 3% del total de tu saldo. La diferencia entre el S&P 500 y el Dow y el Nasdaq son totalmente distintos, totalmente distintos. Hay índices, si quieres ahorita lo vemos, pero el Dow solamente son las 20 empresas y el Nasdaq son solamente empresas de tecnología. Para escoger cualquier otro ETF le miras lo mismo, expense ratio y performance. Sí, pero ya no se pueden, o sea, tú no podrías comparar un ETF de aerolíneas contra un ETF de petróleo, por ejemplo. Eso no es comparable. Son cosas totalmente distintas. Pero sí podrías, pero sí dentro del, si miden todos, no sé, si son diferentes tipos de ETFs de aerolíneas, sí los puedes comparar así side by side. Y podrías comparar cómo le va al S&P 500 versus un ETF de aerolíneas. Pero no, o sea, pero yo te diría ahí comparar más como cuánto ha crecido, qué pasa cuando uno sube, el otro también sube, pero no que, ay, este me sale más barato que el otro, porque son animales diferentes. ¿Recomiendas hacer aportes mensuales o periódicos teniendo en cuenta lo que convenga más dependiendo de los fees a tu portafolio de inversión o hacer aportes más grandes en periodos más largos? Lo vamos a ver en un minuto. ¿Cómo buscamos ETFs de otras industrias? Tal cual, aquí en etf.com. Mira, están por sectores, por ejemplo. Ay, perdón, que el internet de este Airbnb está más malo. Entonces aquí tú puedes mirar, ¿no?, los diferentes sectores o industrias. Y aquí te puedes mirar, o Google siempre será tu mejor amigo. ETF, Best ETF de materiales. Y ahí lo pones y ya te van a salir. Pero aquí también lo puedes buscar un montón. ¿Qué más hay aquí de tools que me parezcan interesantes? A ver, miremos el ETF Screener. Bueno, aquí ustedes para tener como más acceso a más cositas, se tienen que inscribir, pero no hay precios. Todas estas plataformas siempre tienen una versión que es pagada, que les prometen esta vida y la otra, pero pues muchas veces no es necesario. Entonces aquí tú puedes poner por clasificación, si son, miren, esto es interesante, los ETFs de ingreso, de fixed income. Estos son bien interesantes porque son, por ejemplo, ETFs de la parte como más de deudas o de bonos del tesoro, por ejemplo, de Estados Unidos, o de deuda, tanto, por ejemplo, los bancos cuando piden créditos, eso es deuda comercial o deuda industrial o deuda productiva, y hay unos ETFs que se encargan como mi madre, ¿cómo puedo explicar eso sin entrar en tanto tecnicismo? Sí, como de capturar eso. Y entonces son fixed income, porque cuando uno pide un préstamo, si yo te digo, yo te voy a prestar $10,000 al 10% anual, pues al final de ese año tú me tienes que devolver mis $10,000 y mis $1,000 de rendimiento. No me puedes devolver 1,050 o no me vas a devolver 12,000, ¿sí? Entonces eso es fixed income. Y aquí están como los bonos de diferentes mercados, a diferentes términos. Y bueno, hay varias cositas aquí que les pueden interesar. Equity son de acciones, commodities es lo que les decía, estas como materias primas. Entonces aquí está el oro, pero también hay temas como de minería, aquí hay temas de arroz, incluso cacao. Son cosas
son como materias primas que mueven el mercado, el trigo, ¿no? El carbón, todas estas vainas. Entonces, bueno, ahí ustedes van a ir mirando. Ay, güey, madre, me alargué. Esperen, vamos a terminar rapidito con el dollar cost average y esto yo les quería explicar por qué para mí es tan importante y valioso el dollar cost average. Esto es la forma en la que nosotros invertimos, donde cada, cada mes invertimos y la idea es poder invertir como montos parecidos, de una manera más constante. No estamos persiguiendo el precio más alto, el más bajo, tan, ¿no? Como que estos análisis que nos tomarían realmente tanto tiempo. Si alguien se quiere dedicar a hacer trading y a ver como análisis todo el día, maravilloso. Yo, por más de que sea financiera y haga educación financiera, a mí lo que me gusta es la educación. Invierto porque me parece delicioso poder vivir mejor de lo que yo podría hacer con mis propios ahorros, porque siento que puede hacer un cambio en el mundo, pero estar mirando análisis a mí esta vaina no me gusta. Entonces, esta es la estrategia con la cual en el Mindful Finance Program también les enseñamos a invertir. Esta vaina no me la inventé yo. Los grandes los grandes inversionistas la recomiendan para gente del común. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice acá? Yo saqué los precios del VO, ¿no? Que es el ETF del S&P 500 que yo uso. Los precios diarios de los últimos 5 años, desde el 2019 hasta hoy. Bueno, no les voy a bajar todo, pero hasta hoy. Y hice dos escenarios. El primero, lo voy a poner acá, es el dollar cost average, ¿no? ¿Qué pasa si yo el 20 de cada mes compré la acción? Entonces, ¿qué hice yo? Aquí, mire, bueno, el 20 de cada mes, esto fueron 240, aquí 250, aquí lo pueden ver, 240, 250. Y todos los meses compré una acción, ¿sí? El precio son 348. El precio promedio que me salió fueron $348. Obviamente hay unos que yo las compré a 240, hay otros que compré a 390, hay otros que compré a 414, pero el average me salió a 348. En este momento, el precio de la acción, qué hueva, espérense que el precio de la acción en este momento pues es hoy, está en 481. Mi average es 130 y pico de dólares más barato. Eso obviamente en 5 años. ¿Y qué fue lo que hice? Yo voy a suponer que una vez no, esto es otro supuesto y es, ¿qué pasa si yo una vez al año hubiera, digamos, ahorrado plata, y una vez al año compro un día X? Si ustedes ven aquí, ay, perdón, acá, yo puse un random. Todos digamos, estos días que yo compré fueron días totalmente random. Esto lo escogió el Excel. Entonces, el día 116, ¿no? de ese año fue acá, el 31 de octubre, que costaba 259. Y aquí está el 259. Entonces, eso lo hice para todos los años. Entonces, hubo momentos en que lo compré a 259, a 330. ¿Qué me dio en este escenario? 362 de average. Yo comprando todos los meses al 20, 348, pero dije, no me voy a quedar con esto. El mismo ejercicio, otros números random, 344. Aquí ya no me fue tan bien, ¿no? Aquí la hubiera comprado $4 en promedio más barata. Aquí, 357. Ay, perdón. Aquí también. Entonces, de estos 5 escenarios que yo hice, en 4, no, en 3 me salió mejor el dollar cost average que haberlo comprado como en momentos específicos, ¿no? Como hacerlo una vez al año y ya. Entonces, y esto obviamente pues aquí uno puede decir, ay, Eli, pero ¿qué tan importante puede ser perder el 1,10%? Esto en largos periodos de tiempo pueden ser miles y miles de dólares. Denme un minutito que tengo una llamada.
Perdón. Entonces, con esta matemática lo que les quería decir era justamente eso, ¿no? Que la forma más fácil para que nosotros no tengamos que estar pegados ahí de los análisis es escoger un día y hacer todas nuestras inversiones el mismo día, ¿vale? O por lo menos cada mes, puede ser que no sea el mismo día, pero por lo menos cada mes, porque así vamos a poder tener un buen, digamos, un buen promedio, mucho más que realmente estarnos dedicando a eso, a menos que ustedes realmente quieran dedicarse a eso. Entonces, con esto, queridos, perdón que nos alargamos un montón, pero espero que se hayan llevado como mejores herramientas ahorita y un poquito más de claridad. Mil gracias por habernos acompañado, lo valoro un montón. Para los que quieran seguir construyendo sobre este camino está el Mindful Finance Program. Por ahí me preguntaban que si se puede pagar en cuotas. Sí, son máximo 12 cuotas, o sea, es decir, lo pueden dividir en 12 meses sin ningún tipo de interés. Tiene 100% de garantía. Si a ustedes esta vaina les parece que no les suma, no les funcionó, mejor dicho, les vendí humo, les devolvemos el 100% de su plata. Nunca nos ha pasado, pero es algo que siempre está ahí. Son solamente 80 cupos y aquí les podemos hacer su portafolio personalizado, o no es que les podemos, les vamos a hacer su portafolio personalizado, aunque se lleven el semi-personalizado o el personalizado, ¿no? En las dos les vamos a hacer su portafolio, les enseñamos a invertir no solamente en acciones, que esta parte es súper importante, pero vemos también bienes raíces, criptomonedas, inversiones alternativas, préstamos, crowdfunding, para que puedan ahora sí ya tener como un portafolio totalmente diversificado y no solamente en acciones. Y pues obviamente vemos todo el tema de presupuesto, de cómo pagar deudas, en dónde deberían tener los ahorros. Y esto está para Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá, obviamente. Y les damos cosas específicas para cada país. No les vamos a decir, oigan, ahorren, sino ahorren en este banco a esta tasa y aquí deberían tener tus ahorros y tus ahorros si estás haciendo X o Y cosas, ¿no? Como que si tus metas son, no sé, para viajes, entonces te conviene tenerlo aquí o allá. Entonces, todo eso les ayudamos. Empezamos en junio y hasta el 31 de mayo tienen el 15% de descuento. Eh, Sería un honor para mí seguirlos acompañando en este proceso y espero que con esto que aprendieron también empiecen a tomar acción. Cualquier pregunta que tengan, sobre todo para los que están aquí, aprovechen si tienen algún tipo de dudas para saber si el programa es para ustedes o no. Pueden agendar, y esto mañana les va a llegar con la grabación, pueden agendar una sesión conmigo de 20 minutos para que veamos ustedes en qué están con sus finanzas y poderles decir de la forma más transparente, listo, esto sí te puede aportar o no, mijo, usted está, no, como le serviría otra cosa totalmente distinta. Y bueno, nada, mil gracias a ustedes, mil gracias. Les mando un abrazo grande y ya los dejo descansar de tanta matemática. Chao, pues.